Hola, ¿cómo están? Después de bastante tiempo vuelvo a subir un video. Está complicado el año con mucho trabajo, pero bueno, vamos a ir de a poco completando un poco el canal y de paso, como les digo siempre, necesito estos videos para ir ayudándole con las explicaciones a mis propios estudiantes. Así que bueno, vamos a ver en este caso un video donde vamos a ver cómo funciona una tabla de distribución de frecuencias, pero donde la variable no es discreta, ¿sí? O no estoy trabajando tampoco con una variable que sea cualitativa, sino que estamos trabajando con una variable continua. Entonces, cuando trabajamos con una variable continua, lo que tenemos que hacer es trabajar en la tabla de distribución de frecuencias con intervalos, ¿sí? Primero voy a comenzar, sobre todo acá tengo anotados los datos, la descripción del problema va a estar abajo del video, ¿sí? Perdón, el problema va a estar en la descripción del video. Lo que voy a hacer ahora, antes de empezar a trabajar en sí con la tabla de distribución de frecuencias, es explicar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de intervalos, porque muchas veces se supone que está re clara la idea de qué es un intervalo, cómo funciona, cuáles son los límites y demás, y no está muy claro. Muchas veces ese es el problema para entender de qué manera se distribuyen los datos en la tabla de frecuencia. Como siempre les digo, hay un montón de maneras de trabajar la estadística, sobre todo hoy en día con diferentes programitas, ¿sí? De computación, de gráficos y demás, pero yo lo que voy a hacer son explicaciones básicas, sencillas, para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona cada una de estas definiciones. Más adelante iré viendo si puedo subir algún otro tipo de video más avanzado en ese aspecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver primero de qué estamos hablando cuando trabajamos con intervalos, ¿sí? El intervalo es una definición que utilizamos, que lo que expresa, digamos, ahora vamos a ver de qué manera, cómo se escribe, cuál es la notación, es un conjunto de números. Estamos hablando de un conjunto de números al que le ponemos un límite máximo y un mínimo y hablamos de todo el conjunto de números reales, en este caso, que está dentro de esos límites. Por ejemplo, si yo trabajo con un intervalo, supónganse, esto es un intervalo. Lo puedo definir así. Abro corchete, 5, punto y coma en el medio y el 9. Estos son los límites. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que estoy trabajando, ¿sí? Con definiendo si trabajo sobre números reales o sobre números enteros. Por ahora vamos a hacer números reales, es decir, números enteros, números decimales, con coma, como se conocen generalmente, números fraccionarios, cualquiera. En este caso estoy trabajando en todo ese conjunto de números, números reales, y estoy determinando un intervalo que va desde 5 a 9. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este es un grupo, ¿sí? Un conjunto de números, que justamente dentro de ese conjunto están todos los valores que van desde 5 hasta 9. El 5, el 5,1, 5,4, el 6, el 7, algo, ¿sí? Así voy avanzando hasta el límite del 9. Eso es un intervalo. Este intervalo agrupa justamente a todos los valores entre 5 y 9. La diferencia está en si lo escribo, que es otra diferencia importante, si lo escribo con corchete o si lo escribo con paréntesis. ¿Sí? Eso es muy importante para entender después cómo distribuimos estos datos en la tabla de frecuencia. Si lo escribo con corchete, lo que estoy diciendo es que el número 5 está incluido en ese grupo, ¿sí? El 5 está dentro de ese grupo y lo mismo con el 9 están dentro de ese grupo. Si lo escribo así, yo estoy diciendo que el 5 no está incluido, ¿sí? Que es a partir del 5 empieza ese conjunto, digamos, de números, pero el 5 no está dentro de ese conjunto. Y lo mismo con el 9. Están todos los valores, el 8, 8,1, 8,9, 8,999, infinitamente, los 9 que se imaginen, pero el 9 no, ¿sí? Es como el límite es 9 sin estar incluido el 9 en ese intervalo, en ese conjunto. Muchas veces se utiliza, lo vamos a ver ahora incluso en este ejercicio, de esta manera, donde uno de los límites está incluido y el otro no, ¿sí? Esto me estaría diciendo que el 5 está incluido, el 5 pertenece al conjunto, el 5,001 también, y así hasta el 8,999, pero el 9 ya no. Probablemente siga otro intervalo donde incluyo al 9 y digo, bueno, este va incluido el 9 hasta tal otro valor, ¿sí?
Espero que se vaya entendiendo esto. Esto es importante porque cuando trabajamos con variables continuas, no trabajamos solamente con algunos valores de números en la tabla de distribución de frecuencia y vemos cuántas veces se repite. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, ¿cuántas veces voy a medir cuántas veces se repite el 1,52? ¿Cuántas veces, cuántos de los estudiantes, las estudiantes miden 1,52? Porque también voy a tener que ver con 1,53 y con 1,54 y con 1,55 y con 1,56 y así hasta llegar al mayor que tengo acá, que es 1,82. Imagínense que salió una tabla de distribución de frecuencia gigante, porque aparte, si yo mido con un elemento de precisión que me permitiera también tomar otros números ahí decimales, se haría infinita esa tabla. Entonces, ¿qué hago? Agrupo a todos esos valores en pequeños grupos. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esta distribución, ¿sí? Pero es importante entender que es un intervalo. Muchas veces los profes, las profes hacemos mal, suponemos que se entiende perfecto que es un intervalo y arrancamos con la tabla de distribución, ponemos los intervalos y muchos de ustedes quedan en el aire porque no se entiende qué me está diciendo esto, si hay corchetes, si hay paréntesis, qué significan esos números. Pero bueno, dada la definición de intervalo, vamos a ver de qué manera podemos empezar a pensar cómo armar los intervalos en base a los datos que tenemos acá, ¿sí? Les decía, en la descripción del video está el problema. Este problema se trata de que se toma la altura, se mide la altura de un grupo de estudiantes, de 15 estudiantes, para clasificar, ¿sí? Trabajar medianamente con hacer justamente un trabajo estadístico sobre la altura de estos estudiantes. Entonces, se tomaron diferentes medidas. Esto significa que el primero, la primera estudiante que se tomó la altura mide 1,52. La segunda persona 1,68. La tercera 1,82. ¿Sí? Y así cada una, fíjense que por eso son 15. Entonces, ¿qué voy a hacer? Antes que nada tengo que ver cuál es el conjunto, digamos, general de valores que a mí me llevaron esas mediciones. Por ejemplo, lo que sirve siempre es mirar el valor más chico y el valor más grande. El valor más chico acá es 1,48, ¿sí? Y el valor más grande es 1,82. Entonces, entre esos están todos los valores, entre 1,48 y 1,82. Hay fórmulas, hay valores que se puede tener en cuenta para hacer de la manera más correcta matemáticamente la distribución de intervalos. Yo lo que voy a hacer es hacerlo de manera sencilla, que sea entendible, ¿sí? Lo más práctico posible. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, voy a tomar, en vez de tomar entre 1,48 y 1,82, vamos a redondear y vamos a hacer entre 1,40 y 1,90. ¿Sí? Ese sería todo el espectro, digamos, de posibles valores que yo tuve a partir de esa medición entre 1,40 y 1,90. Y teniendo esos límites, voy a dividir a ese grupo, que es de todas estas mediciones, en pequeños intervalos. Una manera fácil de hacerlo sería plantear en este caso, trabajar, por ejemplo, de 1,40 un intervalo a 1,50. Otro intervalo, el que sigue, va a ser de 1,50 a 1,60. El que sigue va a ser de 1,60 a 1,70. Y así hasta cubrir el 1,90. Ahora lo vamos a hacer bien en la tabla, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo que ver si uso corchete o paréntesis porque no puedo repetir valores. Si yo lo miro así, por ejemplo, pongo todos corchetes, estaría diciendo que el 1,50 está en este grupo, pero también está en este grupo. O que el 1,60 está en este grupo, pero también en este. Entonces, por eso se usa esto de una vez corchete y una vez paréntesis. ¿Qué significa eso? Le pongo corchetes al 1,40, por ejemplo, y paréntesis acá. Es lo que más se utiliza generalmente. Entonces, de 1,40 en adelante hasta 1,50 como límite, pero el que mida 1,50 entra en este segundo intervalo. Por eso acá le pongo corchete. Acá entra hasta 1,49, en el caso de que estamos trabajando solamente con dos decimales. ¿Sí? Si trabajáramos con más decimales serían 1,4999, dependiendo con cuánto estén trabajando. Por ahora trabajamos con dos. En este arranca desde 1,50, incluido ahí, y acá pongo el paréntesis. Entonces, quien mida 1,60, que acá tenemos 1 por ejemplo, no va a entrar en este grupo. Va a entrar en este grupo. Yo lo voy a tener en cuenta en este tercer intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a pausar un cachito y voy a armar la tabla de distribución de frecuencias. Pero ¿qué vamos a hacer en resumen? Vamos a contar cuántas de las personas
a las que se les midió la altura de los estudiantes, las estudiantes, entra en el primer grupo. Porque como les decía, no puedo contar cuántos miden 1,52, cuántas miden 1,53, cuántas, sería eterno. Entonces voy a contar cuántas personas midieron entre 1,40 y 1,50, sin incluir el 1,50. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miro acá, lo voy a hacer, ya les digo, ahora pauso y armo bien la tabla de distribución de frecuencia, pero para ver algún ejemplo. Entre 1,40 y 1,50 tengo el 1,48, que está acá, y a ver si me quedo con uno más, creo que no. No, parecería que no. ¿Sí? Después lo revisamos bien. Pero, por ejemplo, en este grupo, ¿sí? La frecuencia absoluta, si no vieron los videos anteriores de tabla de distribución de frecuencias, mírenlo que está bastante bien explicado, con tablas más sencillas incluso que estos valores. Entre 1,40 y 1,50 hay una sola persona. Después miro entre 1,50 y 1,60 y tengo acá 1,52, acá 1,52, entonces por lo menos ya 2 en este grupo tengo. Y después voy mirando cada uno de los grupos, cuántas de esas mediciones entran en cada grupo. Así voy a sacar la frecuencia absoluta, como les decía. Bien, pausamos un segundo y vamos a trabajar con esa parte. Bien, seguimos ya con la tabla de distribución de frecuencia armada, ¿sí? Vamos a ver, como les decía, los intervalos que vamos a armar, los vamos a ir colocando acá, ¿sí? En esta primera columna donde nosotros ponemos en general las opciones que puede tomar la variable. En este caso, las opciones son intervalos, justamente, son conjuntos de números. Cualquier duda, vayan a ver videos anteriores. Hay un video anterior sobre una tabla de distribución de frecuencia que explico todo en detalle. No voy a hacer toda la tabla completa en este video porque vamos a tardar muchísimo, se va a hacer muy largo, pero lo que ya está explicado respecto a las frecuencias acumuladas y demás en el otro video, seguramente si están viendo este por ahí ya lo vieron o andan buscando información sobre esto, quizás ya lo saben. En este quería especificar más que nada en el tema de los intervalos. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con datos agrupados, también como se define generalmente, con una variable que es continua? Cuando la variable es continua, tengo que trabajar con datos agrupados y en esta primera columna que les decía vamos a trabajar colocando los intervalos. Entonces, como decíamos recién, tenemos de 1,40 hasta 1,90. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir desde 1,40 hasta 1,90 el primer intervalo, usando paréntesis, hasta 1,90, hasta 1,50, usando paréntesis, ¿sí? En el límite mayor para que lo incluya en el próximo. El 1,50 está incluido acá, ¿sí? Vamos a corregir ahí con la coma y acá el punto y coma. 1,60 va a ser este límite. Acá incluyo el 1,60 y el que no se incluye es el 1,70, ¿sí? Y así con todos. Este va a ser de 1,70 hasta 1,80 sin incluirlo. Y el último de 1,80 hasta 1,90 sin incluir el 1,90. Entonces, ¿qué hago ahora? Algo que mencionaba recién pero medio rápido por arriba. Voy a contar cuántas de las personas, de los estudiantes, las estudiantes a quien se tomó la medición de la altura, entran en este intervalo entre 1,40, incluido el 1,40, hasta 1,50. ¿Sí? Recién veíamos, tenemos este, por ejemplo. Algo que sirve es ir marcándolo, tachándolo de alguna manera donde tengan los datos para después no confundirse, no repetir alguno, no mezclar. Y ya ir limpiando, digamos, cuáles son los datos que me falta ubicar. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, si entre 1,40 y 1,50 hay una sola medición, la frecuencia absoluta de este intervalo va a ser 1. ¿Sí? De esta manera es como se trabaja con intervalos, con datos agrupados en la tabla de distribución de frecuencia. El que sigue, 1,50 y 1,60. Pero tengo que tener en claro que si alguien mide 1,60, como pasa acá, el 1,60 está incluido en el siguiente, no lo tengo que tener en cuenta para este grupo. En este grupo va a ser 1,50 hasta 1,59, por ejemplo. Fíjense, creo que les nombraba también recién, tenemos dos, ¿sí? Que miden 1,52 los dos, de casualidad puede ser que sean diferentes medidas, pero en ese intervalo de 1,50 hasta 1,59, que sería en este caso.
¿qué hago? Voy a poner 2. Hay 2 personas que miden dentro de este grupo su altura. Entre 1,60 y 1,70. En 1,60 este está incluido, ¿sí? Ya tengo 1, tengo 2, tengo 3, por ahí conviene ir en orden, yo voy así medio al voleo, pero tenemos 1, dijimos 1, 2, 3, acá tenemos otro, 4, acá tenemos otro, 5, ¿sí? Y acá tenemos otro, 6. ¿Sí? Ahí tenemos 6 que entran en este grupo de 1,60 hasta 1,70. Tengo un 1,70 acá, pero como decíamos recién, se incluye en el que sigue, ¿sí? Entonces en este grupo tenemos 6. Espero que se vaya entendiendo. Esa es la manera de contar. Después uno acá los puede marcar con diferentes colores o de diferente forma para diferenciar, ¿sí? No mezclarse. Eso lo van viendo ustedes. A algunos los puedo ir tachando, a otros les hago un círculo, a otros los marco con un rectángulo, los encierro, digamos. Eso va en lo que a ustedes les vaya pareciendo más fácil. Entonces, ahora nos quedan los últimos 2 grupos, entre 1,70 y 1,80, sin incluirlo. Entonces, voy a mirar 1,70, tengo acá. Ahí hay 1,70. Acá tengo 1,72. Ya tengo 2. Acá tengo 1,75. Tengo 3. Y acá tengo 1,73. Tengo 4. Entonces, en este es 4, la frecuencia absoluta. Y en el último, de 1,80 a 1,90, me quedan estos dos. 1,80, ¿sí? Porque no estaba incluido acá, sino en el segundo. Y 1,82. Tengo 2 estudiantes que tienen una altura entre 1,80 y 1,90. Entonces, fíjense que todos estos valores están incluidos en este límite de intervalos, en estos grupos de intervalos que yo usé. Eso es primordial. Si llegan acá y les quedó un 1,91 y ustedes no tienen que agregar un intervalo, ¿sí? Que sería de 1,90 a 2 metros en este caso. Todos los valores que les haya dado la medición o que les den la consigna al profe o la profe tienen que estar incluidos en el grupo, digamos, de todo, en el conjunto de todos estos intervalos. ¿Qué hago? Después sigo igual. Como les decía en el video anterior sobre tabla de distribución de frecuencias, se ve bastante. Voy a seguir de la misma manera. Antes que nada miro el total que corresponda con este, ¿sí? Acá sabíamos que eran 15 estudiantes y fíjense que si yo sumo, ¿sí? Tengo 3 y 6 me da 9, 9 y 4 me da 13 y 2 son 15. ¿Sí? Eso es algo que deben corroborar antes de seguir trabajando con el resto, porque si no por ahí puede pasar que me olvidé de algún valor o que algún valor lo conté 2 veces. ¿Sí? Yo les puse 15 valores para no hacerlo demasiado extenso, porque van a tener trabajos con más valores. Tienen que tener mucho cuidado de no repetir valores y de no olvidarse de ninguno. Hacen la suma de todas las frecuencias absolutas y les tiene que dar el total, digamos, que ustedes saben, si es que lo saben, si no hay que tener todavía más cuidado. Si saben el total, tienen que ver que coincida con el total de los datos que ustedes pudieron clasificar en los diferentes intervalos. Después sigue siendo igual, ¿sí? Después sigue de la misma manera. La frecuencia relativa, acuérdense que es el valor de la frecuencia absoluta sobre el total. Generalmente se escribe en fracciones, pero lo pueden pasar si no también a número decimal. El valor del porcentaje, acuérdense que también es el valor de la frecuencia absoluta. Generalmente yo la manera que lo explico es decir, bueno, multiplico este número, la frecuencia absoluta, por 100 y lo divido por 15 y voy a poner ahí el valor porcentual, ¿sí? Esto, como les digo, no quiero extenderme en hacer todos estos cálculos, ir viendo todo eso, porque se va a hacer un video muy largo. Ya está quedando largo ahora. Está explicado en el video anterior, se los voy a dejar en la descripción también por ahí para que lo tengan a mano. Y ahí vamos terminando. Como les digo siempre, cualquier consulta, escriban en los comentarios, que siempre en la medida en que puedo, con los tiempos laborales que por ahí son cada vez más apretados, pero voy tratando de responder. Cualquier duda pueden consultar ahí. Si comparten el canal me dan una mano, genial, que la idea es que el canal se extienda para que justamente, como digo siempre, la matemática por ahí deje de ser un cuco en el secundario, en el tránsito por el secundario. La idea es esa. De este video era justamente explicar qué son los intervalos, antes que nada, para no empezar a trabajar con datos agrupados sin haber visto qué son los intervalos. Entender esto de los límites,
Si pongo corchete, ese valor, ese límite del intervalo, el límite inferior, está incluido. Si le pongo corchete, quiere decir que ese límite superior no está incluido. Seguramente va a estar incluido en el intervalo que sigue. ¿Sí? Esa es la manera correcta de escribir matemáticamente los conjuntos numéricos que yo clasifico, ¿sí? Que voy trabajando con los intervalos, y después contar cuántos de los valores entran en ese grupo. Siempre teniendo en cuenta que el que está con corchete, el límite superior, si está con paréntesis, quiere decir que no está ese número exactamente incluido en ese grupo, sino seguramente en el que sigue, como pasa acá. Espero que se haya entendido. Muchísimas gracias, espero que les sirva de ayuda a mis estudiantes con los trabajos prácticos, y vamos dejando acá nomás. Muchísimas gracias, hasta luego.